El vidente. Sección 3. Sueños, visiones y otras manifestaciones celestiales. Capítulo 7. El lenguaje de los sueños. Hablando en términos generales, el Espíritu Santo usa tres maneras de revelación para hablar a nuestras vidas: sueños, visiones y trances. En este y los próximos 2 capítulos veremos más de cerca cada uno de ellos respectivamente. Los sueños están íntimamente relacionados con las visiones. La mayor diferencia es que los sueños ocurren durante las horas de descanso, mientras que las visiones generalmente tienen lugar cuando uno está completamente despierto y consciente. Ambas maneras de revelación visual tienen un precedente bíblico sólido. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Números 12:6. El Señor habló estas palabras a María y Aarón, cuando ellos desafiaban la posición de autoridad de Moisés como vocero de Dios a los israelitas. Él prosiguió diciendo que su relación con Moisés era diferente porque él le hablaba a su siervo cara a cara, o literalmente boca a boca. Números 12:8. Para nuestro propósito, el punto pertinente es que Dios claramente establece aquí que los sueños y las visiones son los métodos que Él usará para hablar con sus profetas en el pasado, presente y futuro. Mientras que los sueños son una parte específica del ministerio profético, no están limitados solamente a los dotados proféticamente. Joel 2:28. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta escritura se cumplió en el día de Pentecostés y continúa cumpliéndose en nuestros días. Es tiempo de que la Iglesia retorne a una comprensión bíblica de los sueños como un método para discernir la voz de Dios. Ejemplos bíblicos de sueños de Dios. Como dice en Números 12:6, Dios a veces les habla a sus profetas a través de sueños. Hay muchos casos en la Biblia, por ejemplo en Génesis 15:12 al 17, Dios le habló a Abraham en un sueño respecto a los años de esclavitud que sus descendientes tendrían que soportar en Egipto, así como también de su liberación final y su establecimiento en la tierra prometida. La ocasión de este sueño se enmarca en el pacto entre Dios y Abraham. Aunque mucha gente piensa en Abraham como patriarca, Génesis 27 también lo describe como profeta. Es la primera persona en la Biblia así designada. Dios también usó sueños para hablarle a Jacob, el nieto de Abraham, que también era un patriarca, y según Salmos 105:15, también un profeta. En el primero de esos sueños, Jacob vio una escalera que se extendía hacia el cielo, con ángeles ascendiendo y descendiendo de ella. En el extremo superior estaba el Señor, quien prometió estar con Jacob, prosperarlo, hacer de sus descendientes una gran nación y llevarlos a una tierra que se las daría en posesión. Génesis 28:12 al 15. Esto era una repetición de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. También es interesante que Génesis 28 despliega para nosotros la comprensión de lo que son los cielos abiertos. ¿No es eso lo que nosotros queremos sobre nuestras vidas, iglesias y ciudades? Daniel es otro ejemplo del Antiguo Testamento de alguien que recibió sueños del Señor. El 7º capítulo del libro de Daniel nos relata su sueño de grandes y temibles criaturas que representan reinos terrenales y su consiguiente derrota por parte del Hijo del Hombre. Con la posible excepción de Ezequiel, ningún profeta del Antiguo Testamento fue más visionario que Daniel. Los profetas no fueron las únicas personas en la Biblia en recibir sueños del Señor. Las Escrituras registran muchos ejemplos en donde Dios usó sueños para hablar a paganos, gente que no conocía ni temía a Dios. Su propósito siempre fue proteger a su pueblo y traer gloria a su nombre. Aquí hay algunos ejemplos. Número 1. Abimelech. Este rey pagano tomó a Sara, la esposa de Abraham, para su propio harem, al creer que era la hermana del patriarca. Dios intervino, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Génesis 20:3. Abimelech justamente expresó su inocencia en el caso y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te
te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Génesis 20, 6-7. Abimelec hizo como le fue dicho y todo estuvo bien. Número 2. Labán. El suegro de Jacob lo perseguía cuando éste huyó con sus esposas, hijos y rebaños. Aparentemente Labán tenía intenciones de dañar, aun quizás de matar a su yerno. Al igual que con Abimelec, Dios intervino. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Génesis 31:24. Como resultado, Jacob y Labán se encontraron en paz y partieron en buenos términos. Número 3. Un soldado madianita. Dios había llamado a Gedeón a comandar un ejército de 300 hombres para liberar su tierra de los invasores madianitas. Cuando Gedeón necesitaba aliento, Dios lo envió a escuchar detrás de la puerta en el campamento madianita. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tierra y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Jueces 7, 13-15. No solo Dios le dio un sueño a un soldado pagano, sino que además le dio la interpretación a otro. Número 4. El copero y panadero del faraón. Cuando José estaba en prisión en Egipto, interpretó dos sueños, uno del copero y otro del panadero del faraón. Ambos sueños tenían que ver con el futuro. Tal como José lo interpretó, 3 días más tarde, el copero fue puesto en libertad y restaurado a su trabajo, mientras que el panadero fue colgado. Génesis 40:1-23. Dios le dio sueños a 2 egipcios no creyentes, y la interpretación de José para ellos fue el preludio de su liberación. La interpretación del sueño de Faraón y su ascensión al segundo puesto de gobierno en Egipto. Número 5. Faraón. Génesis 41 nos relata el sueño de Dios dado a Faraón, en el cual se anticipaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. El único capaz de interpretar el sueño de Faraón fue José. En reconocimiento a la sabiduría y la perspicacia de José, Faraón lo elevó al puesto de primer ministro y lo puso a cargo del país y de la preparación para los 7 años de hambre. Todo ello sirvió al propósito mayor de Dios, que era llevar a la familia de José a Egipto, donde ellos crecerían hasta convertirse en una gran nación, para ser liberados por Moisés 430 años más tarde. Número 6. Nabucodonosor. Fue uno de los gobernantes más impíos del mundo antiguo. Sin embargo, recibió un sueño de parte de Dios, un sueño tan profundo y poderoso que el rey caldeo quedó obsesionado con conocer su significado. De todos sus sabios y oficiales, solo Daniel pudo interpretar el sueño del rey. Daniel 2:1-49. Como resultado, Nabucodonosor promovió a Daniel para gobernar sobre la provincia de Babilonia y sobre todos los hombres sabios del reino. Además, Nabucodonosor llegó a reconocer el poder y la gloria del Dios de Israel, quien le había dado el sueño y su interpretación. Número 7. Los sabios. Estos sabios o astrólogos del Oriente, que vinieron a adorar al recién nacido Jesús, fueron avisados por Dios en un sueño de no volver a Herodes, según Mateo capítulo 2 versículo 12. Esto era parte del plan de Dios para proteger a su hijo de los celos asesinos de Herodes. Número 8. La esposa de Pilato. Durante el juicio a Jesús, el procurador romano recibió una advertencia de su esposa: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27:19. ¿Cómo supo ella que Jesús era un justo? Dios se lo reveló en su sueño. La Biblia también nos habla de personas piadosas que, a pesar de no ser consideradas profetas, de todos modos recibieron sueños de Dios. José, el hijo de Jacob, fue uno de ellos. En Génesis 37, 5-11, José les contó a sus hermanos y a sus padres un sueño que había tenido y que simbolizaba su gobierno sobre ellos y su sumisión ante él.
Este evento condujo directamente al incidente en que los hermanos celosos de José lo vendieron como esclavo y fue a parar a Egipto. El sueño de José se volvió realidad muchos años después cuando subió como primer ministro de Egipto y sus hermanos, no reconociéndolo, se arrodillaron ante él pidiendo alimento para sus familias por causa de la gran hambruna. Que el Señor levante una vez más hombres y mujeres de revelación y excelencia para dar el consejo justo de Dios a aquellos en autoridad. El rey Salomón, hijo de David, fue otro no profeta que tuvo un sueño de Dios, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Primera de Reyes 3:5. Qué oferta abierta. Salomón podía pedir cualquier cosa. Al final, el rey pidió solamente sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Muy complacido con el pedido del rey, Dios hizo a Salomón el hombre más sabio que hubiera vivido jamás, y además le dio riquezas y honor, los que no había solicitado. José, el padre terrenal de Jesús, recibió 3 sueños concernientes al embarazo y los primeros años del niño. El primer sueño revelaba que no debía temer de tomar a María como esposa porque el niño que gestaba era del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Después que Jesús nació, un ángel le advirtió a José en un sueño de tomar a María y Jesús y huir a Egipto para escapar de las garras de Herodes. Mateo 2:13. Y un ángel le dio instrucciones a José en sueños de regresar a Israel con su familia, ya que las condiciones habían mejorado. Mateo 2:19 al 20. El lenguaje simbólico de los sueños. Los sueños son el lenguaje de las emociones y con frecuencia contienen mucho simbolismo. Cuando hablamos del plano visionario profético, debemos aprender a tomar nuestras interpretaciones primero de la Biblia y luego de nuestras propias vidas. Solo una vista rápida a los sueños en las Escrituras nos ayudarán a aclarar la idea de que ellos están llenos de imágenes y elementos simbólicos. Un punto importante para recordar al tratar de entender el lenguaje de los sueños es que Dios es consistente con su lenguaje simbólico. Como Él habla en Génesis es similar a como lo hace en Apocalipsis. A través de toda la Biblia, los tipos y símbolos se mantienen iguales. Esta misma consistencia de simbolismo es real también en nuestras vidas hoy. Hablando en términos generales, los símbolos bíblicos pueden ser clasificados en 7 categorías. Número 1. Acciones simbólicas. En Efesios 2, 4 al 6, Pablo dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 2 acciones simbólicas, levantarnos y sentarnos, describen lo que Dios ha hecho por nosotros espiritualmente a través de Cristo. Levantado se refiere a la resurrección y sentado simboliza un lugar de autoridad. Como cristianos hemos sido levantados a una nueva vida en Cristo y sentados a su lado para reinar con Él. Número 2. Colores simbólicos. En los sueños proféticos, los colores específicos con frecuencia simbolizan cosas determinadas. Esto es particularmente cierto para todo vidente. Luego veremos más de cerca el simbolismo de los colores. Número 3. Criaturas simbólicas. 2 ejemplos rápidos nos bastarán. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. 2 criaturas simbólicas, el dragón y la serpiente, son usados para representar a Satanás. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Apocalipsis 16, 13 al 14a. En este ejemplo, Juan usa una rana como una criatura simbólica de un espíritu inmundo. Número 4. Direcciones simbólicas. Por ejemplo, arriba generalmente significa hacia Dios o hacia la justicia, mientras que abajo significa lo contrario. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada arriba, hasta el Hades abajo serás abatida. Lucas 10:15. En Génesis 12:10, Abraham descendió a Egipto, lejos de la tierra donde Dios lo había dirigido, para escapar de una gran hambruna. En Génesis 13:1, él subió de Egipto, regresó a su hogar. Número 5. Nombres simbólicos. Una característica común de los nombres en la Biblia es que generalmente reflejan el carácter del individuo. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste.
1 Samuel 25:25. Esta es la esposa de Nabal, Abigail, que le hablaba a David acerca de su marido y ella sabía lo que decía. El nombre Nabal literalmente significa insensato. Por sus actos necios y desconsiderados contra David y sus hombres, Nabal concordaba con su nombre. El segundo nombre de mi padre era Wayne. Mi segundo nombre también es Wayne. Este nombre significa constructor de vagones o el que lleva la carga. Mi padre terrenal era carpintero. Tenía un comercio de maderas y trabajaba con vagones. Si bien no soy carpintero, soy un constructor, pero de una casa espiritual. De hecho, una de las grandes pasiones de mi vida es ser alguien que lleva la carga en intercesión profética. Los nombres tienen peso en el espíritu. Con frecuencia su significado es más que meramente simbólico. Número 6. Números simbólicos. Los números tienen un gran significado simbólico en toda la Biblia. El hombre fue creado el sexto día y Dios terminó su obra y descansó el séptimo. La introducción e interpretación de estos números es consistente a lo largo de toda la Escritura. Examinaremos también la simbología de los números más adelante. Número 7. Objetos simbólicos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. En este versículo Jesús usa dos objetos simbólicos, una roca que representa a Pedro o quizás a sí mismo en un juego de palabras, y una puerta que representa la entrada al reino de las tinieblas. Una roca como símbolo para el Señor es bastante común en las Escrituras. Salmos 18:2, 1 Corintios 10:4. Muchos otros objetos comunes son usados en una forma similar, tal como escudos, arpas, copas, candelabros, etc. El uso de colores simbólicos en los sueños proféticos merece una investigación más profunda. Los colores son altamente simbólicos en la Biblia. Los colores representan cosas, cualidades o características específicas. Aquí hay varios de los más comunes. Número 1. Ámbar, la gloria o la presencia de Dios. De pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. Ezequiel 1:4. Ámbar no es oro, sino algo de un color tan brillante que se compara con el fuego, un color muy apropiado para representar la gloria de Dios. Como soy vidente, cierta vez experimenté la belleza de Dios cuando vi una sustancia ámbar que parecía estar llena de vida. En esa visión interactiva, cuando extendí mi mano hacia ese material resplandeciente, fui tocado en gran manera por la brillante presencia del Señor, encontré la gloria de Dios y fui cambiado. Número 2. El negro. El pecado o el hambre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 5-6. Número 3. Azul. El cielo o el Espíritu Santo. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Números 15:38. El azul es con frecuencia interpretado como las promesas de Dios y o la actividad profética del Espíritu Santo. Número 4. Carmesí o escarlata. Sangre expiatoria, sacrificio. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Número 5. Púrpura, realeza, majestad. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Juan 19:2. Número 6. Rojo, derramamiento de sangre, guerra. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Número 7. Blanco, pureza, luz, rectitud. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. El reconocido Derek Prince interpretó el caballo blanco como el corcel del Evangelio de la paz que Jesús monta, el cual sale para conquistar las naciones.
Históricamente los tiempos de guerra, el caballo rojo o bermejo son precedidos por tiempos de avivamiento espiritual y renovación. El caballo blanco, Dios siempre envía a una tierra del testimonio antes que estalle una guerra. Históricamente he visto ocurrir esto mismo vez tras vez. Número 8. Verde. Vida, los levitas, intercesión. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Jeremías 17, 7 al 8. La interpretación y el significado de los números simbólicos. Los números son ampliamente simbólicos en la Biblia, tanto como en los sueños proféticos. Debemos tener mucho cuidado al interpretar su significado adecuadamente. Aquí hay 6 principios básicos para interpretar los números simbólicos, que nos ayudarán a evitar cometer errores o irnos a los extremos. Número 1. Los números simples del 1 al 13 con frecuencia tienen significado espiritual. Número 2. Los múltiplos de esos números, duplos o triplos, tienen básicamente el mismo significado, solo que intensifican la verdad. El número 100, por ejemplo, tendría el mismo significado que el 10, ley o gobierno, verde bajo, pero a un grado más elevado. Tercero, el primer uso de un número en las escrituras generalmente transmite su significado espiritual. Número 4. Los números deben ser interpretados consistentemente a través de todas las escrituras. Dios mismo es consistente, y lo que un número significa en Génesis seguirá significando en Apocalipsis. Quinto, el significado espiritual no siempre se declara, sino que puede estar velado u oculto, y debe ser visto en comparación con otros pasajes. Sexto, generalmente hay en los números un aspecto del bien y el mal, la verdad y el engaño, lo divino y lo satánico. Con esos 6 principios básicos en mente, consideremos el significado simbólico de los números individuales. 1. Significa Dios, comienzo y fuente. En el principio creó Dios, que es uno, los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Mas buscad primeramente, prioridad número 1, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Número 2. Significa testigo o testimonio. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomios 17:6. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Juan 8:17. 3. Significa deidad, plenitud divina. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 3 en 1. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Número 4. Significa la tierra, creación, vientos, estaciones. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. 4 clases de carne en la creación. 1 Corintios 15:39. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel 37:9. Número 5 significa cruz, gracia, expiación. Este número puede incluir, por ejemplo, los dones de los ministerios quíntuplos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. El número 6 significa hombre, bestia, Satanás. El número de la bestia en Apocalipsis es el 666, Apocalipsis 13, 18. Como dijimos anteriormente, el hombre fue formado en el 6º día de la creación, Génesis 1, 26 al 31. El número 7 significa perfección y completo. Dios completó su obra creadora en el 7º día y descansó, Génesis 2, 1 al 2. En el 6º capítulo de Josué, los israelitas marcharon alrededor de Jericó una vez por día durante 6 días, y al 7º día dieron 7 vueltas. Su marcha estaba completa, acabada.
y ellos tocaron trompetas y gritaron, hasta que los muros de Jericó cayeron. El número 8 significa nuevos comienzos. Como una señal del pacto de Dios con Israel, cada hombre debía ser circuncidado cuando tenía 8 días de edad. Génesis 17, 10 al 12. Cuando el Señor envió un gran diluvio sobre la tierra, salvó a 8 personas, Noé y su familia, en un arca para comenzar de nuevo. Primera de Pedro 3:20. Muchos coinciden en que el movimiento profético moderno tuvo sus orígenes en 1988. Este fue un nuevo comienzo para el cuerpo de Cristo. El número 9 significa finalidad y llenura. Gálatas 5, 22 al 23 nos presenta una lista de 9 aspectos del fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. 1 Corintios 12, 8 al 10. Enumera también 9 dones del Espíritu: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. El número 10 significa ley y gobierno. El ejemplo más obvio de estos son los 10 mandamientos en Éxodo 20. El número 11 significa desorganización, desorden, anticristo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el 11º, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 7, 24 al 26. El número 12 significa gobierno divino, plenitud apostólica. Había 12 tribus en Israel, Éxodo 28, 21, y Jesús escogió a 12 discípulos, Mateo 10, 2 al 4. El número 13 significa rebelión, recaída, apostasía. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron, Génesis 14, 4. Esta es la primera aparición del número 13 en las Escrituras, la cual sienta la base para su interpretación en casos posteriores. Puntos de sabiduría para recordar. Los sueños y las visiones pueden ser emocionantes y maravillosos como medios para recibir revelación, siempre y cuando provengan de la fuente correcta. Recuerde que los sueños y las visiones pueden venir de 3 lados: el mundo demoníaco, el alma humana, nuestra propia mente y espíritu, y el Espíritu Santo. Para ser efectivos, ya sea dando revelación como recibiéndola, debemos ser capaces de distinguir la fuente. Aquí es donde el don de discernimiento y la disciplina son tan importantes. Otro factor importante es prestar atención al medio que nos rodea. Habrá ocasiones, por ejemplo, cuando tendremos que sacar de nuestros hogares cosas que no deberían estar allí, como ser objetos de culto, de ocultismo, o hasta cosas que nos atan en el alma, antes de que nuestro sueño pueda ser plácido y nuestro medio ambiente esté limpio y listo para recibir revelación pura. Debemos ser cuidadosos en identificar y cerrarle las puertas a todas las potenciales entradas demoníacas a nuestro hogar en el nombre de Jesús. Viajo con frecuencia fuera del país. Me gusta coleccionar banderas y muñecas de cada nación que visito. Con el correr de los años se ha amontonado un número bastante importante. Por momentos tengo que ser muy cuidadoso, especialmente cuando viajo a naciones con gran actividad demoníaca. En esos lugares, ciertos objetos, particularmente las muñecas, pueden ser usados para otros propósitos, además de souvenirs, brujería, por ejemplo. Estas son las clases de cosas a las que tenemos que vigilar de cerca con los ojos del discernimiento y con oración, determinar si algo es seguro o necesita ser desechado. Deuteronomio 13, 1 al 5 contiene una advertencia de precaución para todos aquellos que dan o reciben revelación visionaria. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis.
Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 13, 1 al 5. Aquí está el punto. Los sueños y las visiones son maravillosos, pero nuestra vida es más que eso. Nuestra vida está en nuestro Maestro, Jesucristo. Algunos revelarán información verdadera y acertada y aún así serán una herramienta de engaño usada por el enemigo para seducirnos con el propósito de apartarnos y desviarnos de Cristo. No se deje atrapar en el brillo y el glamour de la revelación de los videntes. Examine su mensaje, observe su estilo de vida, cuál es su comportamiento, qué acciones ésta requiere. Si demandan algo contrario a los principios que están escritos en la palabra de Dios, entonces están engañados. En el mejor de los casos son inmaduros, en el peor de ellos falsos profetas. No importa cuán genuinas parezcan sus visiones o cuán poderosos sean sus mensajes, siempre debemos estar en guardia para no ser engañados. Después de todo, no estamos solo siguiendo dones, seguimos a Jesús. Los sueños y las visiones son fantásticos, pero deben guiarnos a Jesús. Es Jesús a quien realmente queremos. Que Él sea nuestra meta en todo lo que alcancemos. Asegurémonos de alcanzar a Jesús en todo lo que veamos. Asegurémonos de ver a Jesús. Si llegamos a Jesús, llegaremos a Dios, su Padre, y si llegamos a Dios, alcanzaremos al autor de todos los sueños y las visiones auténticas. Estemos como Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, en el Espíritu en el día del Señor y viendo a Jesús.